Buenas tardes, licenciados y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Primeramente vamos a hablar sobre el alcance y dice que se refiere a que los estados financieros han sido elaborados con propósito de información general. Esto quiere decir de que todos los usuarios de los estados financieros pues lo pueden entender. ¿Quiénes son los usuarios? Son los inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, clientes, organismos públicos, público en general. Seguiremos hablando sobre el objetivo de la información financiera con propósito general. El objetivo principal es proveer información acerca de la situación financiera, rendimiento y cambio en la situación financiera de una entidad, de tal manera que sea muy útil a los usuarios y que así puedan tomar las mejores decisiones económicas. Las hipótesis fundamentales son la base de acumulación o devengo y la hipótesis del negocio en marcha. La base de acumulación o devengo dice que los efectos de las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren en ese momento y no cuando se recibe o se paga dinero. Y la hipótesis del negocio en marcha, que es algo que se prueba lo contrario, se presume que la empresa o la entidad continúa en sus labores dentro de un futuro predecible, que es un año. De la misma manera, vamos a hablar sobre las características cualitativas de los estados financieros. La primera de ellas es comprensibilidad. Esto quiere decir que la información proporcionada en los estados financieros sea fácilmente comprensible para todos los usuarios de los mismos. También la relevancia, que la información debe ser relevante de cara a las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios. Y materialidad o importancia relativa. La información tiene importancia relativa o es material cuando su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios de los estados financieros. La materialidad depende de la cuantía, o sea, de la cantidad o del monto de la partida omitida o del error de evaluación en su caso. Tenga cada uno de ustedes un muy buen día. Mi nombre es Cindy Rodríguez y vamos a continuar con el tema sobre el marco conceptual para la preparación de los estados financieros. Sobre las características cualitativas de la información financiera, también tenemos la fiabilidad. Es la cualidad de cuando la información está libre de error significativo y sesgo. Los usuarios pueden confiar que la información representa lo que pretende presentar. Otra de las características es la representación fiel. Los estados financieros deben presentar fielmente toda transacción y suceso realizado, como por ejemplo, el balance debe presentar las transacciones de los activos, pasivos y patrimonios de la entidad, siempre que cada uno de estos cumpla con los criterios de reconocimiento. La información está sujeta a riesgo de sesgo debido a la dificultad de identificación de las transacciones en la aplicación de las técnicas de medición y presentación. Una característica más sería la esencia sobre la forma. Si la información sirve para presentar fielmente las transacciones, es necesario contabilizar y presentar de acuerdo con su esencia y realidad económica. La esencia de las transacciones y demás sucesos no siempre es coherente con lo que aparenta su forma legal o trama externa. Otra de las características es la neutralidad. Para ser fiable, la información debe estar libre de sesgo. No es neutral cuando la información presentada influye para la toma de decisiones o en la formación de un juicio con el fin de conseguir un resultado predeterminado. Prudencia. Dice que prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio del juicio necesario para efectuar las estimaciones requeridas bajo las condiciones de incertidumbre. No obstante, los elaboradores de los estados financieros tienen que enfrentarse con las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos acontecimientos. Integridad.
Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equivocada y por lo tanto no fiable y deficiente en el término de relevancia. Comparabilidad. La información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar a otra entidad y también con información de la misma entidad para otro periodo u otra fecha. Esta característica permite que los usuarios puedan identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. La congruencia con la comparabilidad no es lo mismo. Sin embargo, la comparabilidad tampoco es uniformidad. Situación financiera. Los elementos relacionados con la medición de la situación financiera son activo, pasivo y patrimonio. La definición que encontramos en el marco conceptual de activo dice que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados que la entidad espera obtener beneficios económicos futuros. Este puede tomar la convertibilidad de efectivo. Usualmente una entidad emplea sus activos para producir bienes y servicios. El concepto de pasivo dice que es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de un suceso pasado al vencimiento de la cual y para cancelarlo la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos, siendo este un compromiso de responsabilidad de actuar de determinada manera. El concepto de patrimonio sí que es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos. En una sociedad por acciones puede mostrar por separado los fondos aportados por los accionistas en las ganancias acumuladas, las reservas específicas procedentes de ganancias y las reservas por ajustes para mantener el capital. Buen día, mi nombre es Ana Gabriela Palacios Ramírez. Para continuar con el tema sobre el marco conceptual para la información financiera, les hablaré acerca de uno de los elementos de los estados financieros, como lo son ingreso y gastos. También les explicaré sobre el método de medición y reconocimiento a estos elementos. Ingresos. Cuando nos referimos a ingresos, estamos incluyendo los ingresos por actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos por actividades ordinarias surgen de las actividades ordinarias a las que se dedica una entidad, que pueden surgir en una variada gama de actividades. Estas son las ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. Gastos. Los gastos son aquellos que incluyen las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades ordinarias por una entidad. Podemos definir gastos como el costo de ventas, los salarios y depreciaciones. Las pérdidas representan disminuciones en los beneficios económicos. No son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. Por lo tanto, en este marco conceptual para la información financiera, no se considera que constituyan un elemento diferente. Reconocimiento de los elementos de los estados financieros. El marco conceptual para la información financiera prescribe que los elementos de los estados financieros se incorporan cuando cumplen con su definición. Recordemos que la definición de los elementos son las siguientes. Activo, recurso controlado por la entidad derivado de sucesos pasados, del cual la entidad espera obtener beneficios económicos futuros. Pasivos, son las obligaciones presentes de una entidad, derivado de sucesos pasados que para liquidar una entidad deberá reducir sus beneficios económicos. Patrimonio, es la parte residual del activo deducido sus pasivos. Ingresos son aquellos incrementos en los beneficios económicos a lo largo de un periodo contable, en forma de entradas o incrementos de los activos, o bien como decremento de las obligaciones
que dan como resultado un aumento del patrimonio. Gastos son aquellos que incluyen las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades ordinarias por una entidad. Las partidas o eventos económicos que satisfacen el criterio del reconocimiento deben reconocerse en el balance o en el estado de resultados. Es importante mencionar que parte del reconocimiento es que cumpla con que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue o salga de la entidad, que el elemento tenga un solo costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Fiabilidad es una de las características cualitativas de la información financiera. Por lo tanto, es una condición para el reconocimiento de una partida, que posea un costo o valor que puede ser medido de forma fiable. Medición de los elementos de los estados financieros. La medición es el proceso para determinar los importes monetarios por lo que se reconocen y llevan contablemente los elementos de los estados financieros para poder ser incorporados en los estados financieros. En los estados financieros se emplean diferentes métodos de medición, como las siguientes. Costo histórico. El costo histórico se refiere a que los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos al cambio de incurrir en la deuda. Costo corriente. El costo corriente se refiere a que los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras equivalentes de efectivo, que deberían pagarse si se adquiere en la actualidad el mismo u otro equivalente. Los pasivos se llevan contablemente por el importe sin descontar de efectivo u otras partidas equivalentes de efectivo. Valor razonable. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo. Los pasivos se llevan a su valor de liquidación, en otras palabras, su importe sin descontar de efectivo o equivalentes de efectivo. Valor presente. Los activos se llevan contablemente el valor presente descontando las entradas netas de efectivo que se espera genere la partida en el curso normal de la operación. Los pasivos se llevan al valor presente descontando las salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar las deudas. Mantenimiento de capital. La mayoría de las entidades adoptan un concepto financiero del capital para preparar sus estados financieros. El capital es un sinónimo de activos netos o patrimonios de una entidad. Existen dos tipos de mantenimiento de capital. Mantenimiento de capital financiero. Bajo este concepto se obtiene ganancias solo si el importe financiero de los activos netos al final de un periodo contable excede al importe financiero de los activos netos al principio del mismo. Mantenimiento de capital físico. Bajo este concepto se obtienen ganancias solo si la capacidad productiva en términos físicos de la entidad al final del periodo excede a la capacidad productiva en términos físicos al principio del periodo.